vengo a pie, me voy a pie. Los más pobres nos vamos a morir de hambre y los más ricos van a ser más ricos. Ni hablar de los apagones. La crisis comienza a notarse cada vez más en Cuba y en el caso de mi ciudad, Santiago de Cuba, hoy transportarse o moverse de un lugar a otro se ha convertido en una odisea total, sin comentar que ya es un lujo porque los pocos transportes han subido los precios de manera exorbitantes. Bro, ¿hasta los Pinos cuánto sería ahí? ¿Cuál de los Pinos? Vamos Por la avenida, por allá, por el mercado de abajo. No, por eso digo, por allá. 400 podrían ser. Y entonces nosotros que somos los motoristas, que somos el transporte del pueblo, obligados tenemos que subirle el precio a los pasajes, porque si no, entonces nos da cuenta. Les voy a mostrar ahora cómo se ve una famosa parada en Cuba, donde las personas esperan horas y horas bajo el sol o bajo de un pedacito de sombra para poder llegar a su casa o pues bueno, para ir a resolver cualquier gestión. Permiso. Estamos en plena calle y si se percatan ni siquiera se escucha el ruido de un motor, un camión, absolutamente nada, ni siquiera una guagua. El poco transporte que queda en la ciudad se denota en las mañanas. Luego del mediodía las calles quedan vacías, apenas con algún transporte eléctrico o motos. El precio de la gasolina hoy en el mercado negro es aproximadamente de 3.000 a 4.500 pesos cubanos solo por 1,5 litros. Esto sería aproximadamente unos $9. Las paradas están cada vez más llenas, ya no se trata de pasar horas. Muchos deciden caminar bajo el sol buscando alguna sombra que los acobije hasta poder llegar a casa. Y lo más duro no es el dolor de las piernas por estar de pie o caminar largas distancias. Lo más duro es el peso de la java que llevas en la mano, ese pedacito de pan, esa vianda, eso que lograste conseguir hoy y que tus hijos esperan al llegar. Porque los niños no entienden de crisis ni de falta de combustible. Moverse ahí en Cuba no es un trámite, es una prueba diaria de supervivencia y de amor por los tuyos. Porque al final del día, el único motor que los mantiene ahí, de pie y sin dejar de luchar, es la familia que espera. ¿Cómo te estás haciendo ahora mismo para transportarte? ¿Estás cogiendo motores, guagua? ¿Cómo estás haciendo para llegar a tu trabajo? Qué difícil me la pusiste. Oye, corten esa parte ahí porque, bro, dime tú, para llegar al trabajo, caminando, obligado, a pie, no hay de otra, no hay gasolina en Cuba. Bueno, ya estoy pensando ya en comprar un medio de transporte, obligado porque ya no hay de otra. O caminar, que es saludable. Y más para el bolsillo porque no hay dinero, no hay. Y no solo esto, antes estos 1,000 pesos me servían para tomar una moto, comerme un pan y como mínimo tomarme un café de unos 20 pesos. Hoy esto no me alcanza prácticamente ni para comprar una botella de aceite. ¿A cómo tienes el aceite? Wow, Pedro. Vamos a comprar otra cosita. Boniato. Ajo. El ajo está súper bonito. Me voy a llevar 2 o 3. Voy a terminar de pintar ahora. Está cariñoso el precio, pero bueno. ¿A cómo es el mazo de cebolla? Alcánzame un mazo de cebolla. ¿Y el pepino cómo? 2 libras de pepino. Un momentito. ¿A cómo el ajo? Ya, complétame con un ajo. Gracias.
Tengan buen día. Miren, las cebollas, la verdad, yo las veo bastante bonitas porque normalmente la encuentras hasta en 800 y 900 pesos, dependiendo del lugar de que la compres, incluso hasta más pequeña. Y estas me han parecido una buena opción. Los pepinos como que no están muy bonitos, parece que están sufriendo la crisis con nosotros, la verdad. Pero bueno, no había de otra, así que había que comprarlo para más o menos tener algo de ensalada, que por cierto, hasta eso es un lujo hoy. Es obvio que necesitaba el aceite, pero imagínense, si gastaba 1.900 pesos en un aceite, no hubiese llevado ni la cebolla, ni las 2 libras de pepino, que por cierto son 3 pepinitos, y mucho menos este ajo, que fue lo que pude comprar con estos 900 pesos. Así que en un día no se puede resolver todo. ¿Cree que con 5.000 pesos al mes le alcanzaría para comprar lo básico para la casa? No, no alcanza porque los precios están muy altos y entonces yo soy jubilada y nada más que tengo una pensión de 4.000. Que con 5.000 pesos obvio que no le va a alcanzar supuestamente. Pero en ese asunto hay que referirse a los precios y controlar un poquito más lo que es el control de la venta ilícita y eso, porque ellos son los que acaparan la mercancía cuando llegan los camiones a la feria. Ellos son los que acaparan la mercancía y el pueblo está esperando que lo atiendan. Entonces estamos pasando unas necesidades horribles con lo que es la dieta del día. En estos días no solo se ve el considerable aumento de los precios de los alimentos, sino también de aquellos que tienen que comprar, aunque sea un poquito de gasolina para resolver el diario. Y por eso los transportes ya han comenzado a tener esos precios por las nubes, que las personas prácticamente hoy tomar una guagua o tomar cualquier transporte privado equivale a, vaya, dejarte el bolsillo vacío, o muy pocos lo hacen. A esto súmale que tú puedas tener que resolver cualquier gestión y que necesites de electricidad, como por ejemplo ir al banco a resolver cualquier cosa que necesites. Y cuando logres entrar, imagina qué pasa, se vaya la niña. La inseguridad crece cada noche. Ya nadie sale de casa luego de que cae el atardecer. Las avenidas quedan completamente apagadas. En las casas se puede observar alguna vela o lámpara, y solo aquel vecino que tiene una planta o panel solar tiene su hogar con luz, porque quien no tiene nada cocina con carbón, leña y se alumbra con lo que puede. En muchas ciudades, la electricidad es un invitado de lujo, y si logras tener 4 horas de luz al día, eres afortunado. Por hoy me voy despidiendo, pero no sin antes decirte que es obvio que me voy caminando, porque no hay nada más saludable para el bolsillo que caminar, y más en Cuba ahora con toda la crisis que está pasando. Recuerda que me apoya muchísimo, dejes tu like, te suscribas, como siempre te digo, y le des like si puedes también, y lo compartas, y le digas a la abuela que vea el video, o al tío, o al amigo, ya ustedes saben. Un besote inmenso hasta donde me estén viendo.